quiero darle la bienvenida al primer día del resto de su vida. Sepa esto, la Biblia está viva y usted es el cumplimiento de la profecía más grande de los últimos tiempos. Estoy diciéndole que literalmente el hecho de que usted esté aquí escuchando este mensaje es el cumplimiento del misterio del Evangelio que Pablo dijo en sus epístolas y que fue malinterpretado y por ende escondido por más de 1900 años. Sin embargo, aprenderá usted también por qué fue que Yahweh permitió que las cosas fueran de esa forma. Por lo tanto, le invito a escuchar atentamente y comprobar todo lo que está por aprender. Si es la palabra de Elohim la que está hablando, entonces póngala en práctica. Pero si estoy mintiéndole, por favor, ignóreme o refúteme con la... También es importante hacer notar que a este grupo se le ha llamado un culto herético que no es ni cristiano ni judío. Sin embargo, si usted le pregunta a alguien de raíces hebreas, es muy posible que le responda que en realidad no se considera a sí mismo cristiano porque el cristianismo está influenciado por el paganismo. Y tampoco se considera judío porque la mayoría de la gente en el judaísmo no cree en Yeshua, que fue quien nos salvó a nosotros. Así es que es verdad, ni cristianos ni judíos, hebreos. ¿Sabía usted que la palabra cristianismo no aparece ninguna vez en la Biblia? Es bastante raro, ¿no lo cree? Si Jesucristo vino a fundar el cristianismo, entonces ¿por qué ese nombre no aparece en la Escritura? Y eso levanta otra cuestión mucho más interesante. Si nosotros queremos seguir solo lo que la Biblia dice, entonces, ¿es bíblico llamarnos a nosotros mismos cristianos? La respuesta automática de muchos pudiera ser recordar la siguiente cita. Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cierto. Ahí dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Ahí debiera terminar el asunto y muchas veces ahí es donde ha terminado. Pero vayamos mucho más a fondo. ¿Sabía usted que quienes les dijeron cristianos a los discípulos eran los mundanos y en forma despectiva? En la Biblia no encontrará a los apóstoles llamándoles a los creyentes en el Mesías cristianos ni una sola vez. La palabra cristiano solo aparece una sola vez en la Biblia y usted la está viendo aquí. La palabra cristiano en singular aparece 2 veces nada más. Hechos 26:28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por ello. Así que cuando usted mira al rey Agripa diciéndole a Pablo que por poco lo persuade para ser cristiano, Pablo no lo corrige sobre cuál es su verdadera identidad porque no tenía caso. Agripa no lo iba a entender y entonces solamente aceptó el nombre que el rey le estaba dando. Igual Pedro cuando dice que si padecemos como cristianos no nos avergoncemos. ¿Por qué habría de sentirse avergonzado alguien si el término cristiano fuera algo bueno? Se avergonzaban porque era una burla. Y por eso Pedro les decía, no se avergüencen. La palabra cristiano literalmente significa Cristos chiquitos. Pero si usted cree que el término cristiano se utilizaba de cariño para referirse a los creyentes, entonces ha pasado por alto las palabras de Yeshua, mi hermano. Juan 15:19 dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Los primeros creyentes, siguiendo el ejemplo de Yeshua, ignoraban esas burlas, pero el término se fue arraigando en los creyentes gentiles al punto de que cuando se alejaron definitivamente de los hermanos judíos, usaron la palabra cristiano para definir su identidad, sin importar que era un insulto dado por los paganos, y dejaron de lado la identidad que el Padre nos dio en la Escritura a través de Yeshua su Hijo. Entonces, el cristiano ha dejado que sea el mundo quien le ponga nombre, cuando Yahweh nos dio un nombre del cual estar orgullosos y deseosos de honrar. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. La cuestión, mi hermano, es que Pedro está citando el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, y eso significa que para poder saber a quién se estaba refiriendo en este pasaje, debemos buscar el contexto original. Éxodo 19:3 dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Según la Biblia, si nosotros deseamos ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Elohim, debemos ser israelitas.
Esa es la identidad que Yahweh le da a los que somos salvos por la gracia por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Mi propósito el día de hoy es mostrarle con la Biblia cómo es que, siendo un gentil en cuanto a la carne, usted es un israelita y debe vivir como uno de Israel. ¿Se le hace complicado de entender? No se apure. Iremos paso a paso y tranquilamente hasta que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos haga comprender. Cuando usted pueda fundamentar bíblicamente su identidad, nada ni nadie le hará dudar de su fe jamás, y su vida cambiará para siempre. ¿Qué tan bíblica es su salvación? Considere esta pregunta. No le estoy preguntando qué tan sincero es usted en su búsqueda de Dios, sino qué tan bíblico. ¿Puede usted con la Biblia en la mano fundamentar cada uno de los pilares de esa fe que le da la certeza de una vida eterna? ¿Tienen bases escriturales todos los rudimentos de su vida en la fe? ¿Al menos los conoce? Hebreos 6.1 dice, los rudimentos de la doctrina del Mesías son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Elohim, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Según el escritor de los Hebreos, comúnmente pensado que es el apóstol Pablo, un creyente en Yeshua debe tener muy firmes y muy bíblicos los rudimentos de su fe, y el contexto de este pasaje dice que ya no iba a seguir enseñando rudimentos, lo que significa que el escritor daba por sentado que no tenía caso seguir echando a cada rato una vez más los puntos más básicos de la fe en el Mesías. Por lo tanto, lea bien esta cita y piense si usted es capaz de poder fundamentar bíblicamente todos los rudimentos de su salvación. Si eso le parece difícil de hacer en este momento, no se apure. Volveremos a preguntar qué tan bíblica es su salvación un poco más adelante. Por ahora, hagamos esto más sencillo. Solamente responda la siguiente pregunta. ¿Cree usted en Jesús? Si su respuesta es afirmativa, si dijo que sí, entonces leamos lo siguiente. Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Hermano, si usted ha creído en Jesucristo, entonces estas palabras son para usted. Él dice, si ustedes que han creído en mí permanecen en mi palabra, entonces serán considerados mis discípulos, y luego conocerán la verdad, y esa verdad les hará libres. La cuestión es que hemos creído que esa libertad es inmediata, pero Yeshua no lo dijo. Él habló de las condiciones para adquirir la verdadera libertad, y la condición no es creer en Él, sino el permanecer en su palabra. Es fácil creer en Él, hasta los demonios creen y tiemblan, pero Santiago también dice que la fe sin obras está muerta. Así que es ese segundo punto, el permanecer en su palabra, o más bien, el no permanecer en ella, es lo que hace que realmente nos desviemos de todo lo que la Biblia dice que debemos hacer. Yeshua claramente está diciendo que la condición para ser discípulo es permanecer en su palabra, y solo los que son discípulos conocerán la verdad, y solo los que conozcan la verdad serán libres. Así que pregúntese, ¿he permanecido realmente en las palabras de Yeshua? Porque si no es así, entonces hermano, usted ha estado engañado creyendo en una libertad falsa que la Biblia y el Salvador no le están ofreciendo. ¿Ha sido usted realmente un discípulo de Yeshua? ¿O solo ha sido uno de la multitud que escuchaba las parábolas, veía los milagros y se regresaba a su casa bien contento, pero no buscaba algo más? Escuche lo que el mismo Yeshua tiene que decir de gente así. Mateo 13:10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Mateo 13:13. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no comprenderán, cuando vean lo que hago no entenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Yeshua está diciendo que él predica en parábolas para filtrar quiénes son los que realmente pudieran ser discípulos en potencia y quiénes solo se conforman con lo superficial. Literalmente, el término parábola se puede comprender. Puso atención en el capítulo 13, verso 10, al principio dice que fueron sus discípulos los que le preguntaron sobre por qué usaba parábolas. Si usted nunca se ha preguntado cosas así,
Tal vez debiera comenzar el día de hoy. Solo un verdadero discípulo hace preguntas, y solo el que pregunta se le responde, y solo ese conoce la verdad, y la verdad lo hace libre. Así que si debemos permanecer en la palabra de Yeshua para últimamente ser libres, ¿no cree usted que deberíamos saber cuál es esa palabra en la que deberíamos permanecer? Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído de mí no es mía, sino del Padre que me envió. El cristianismo tiene un problema que se rehúsa a enfrentar, y es la autosuficiencia. El considerar opcionales los mandamientos establecidos por Adonai para nuestra vida diaria y solamente seguir nuestra propia idea de cómo hacer las cosas. Se desconoce tanto la instrucción de Adonai que es muy difícil entender y asimilar que no se trata solo de leyes, sino de un patrón de conducta creado específicamente para facilitar cada aspecto de nuestras vidas si tan solo se sigue al pie de la letra. Hay un rechazo general ante la sola idea de guardar la Torá porque tenemos implantada una mala interpretación de la frase ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Por lo que cuando una persona intenta apegarse a los lineamientos de Yahweh, se le considera un apóstata del cristianismo. Por eso es mi deseo mostrarle con la escritura que hay una gran diferencia entre la doctrina bíblica y la doctrina cristiana, esperando que sea solamente el Ruach Kodesh quien hable a su corazón a través de la palabra y tras hacerle enfrentar su propia condición, que le conduzca a vivir una vida realmente dirigida por su Creador y no por su propio corazón. Han sido ya miles de años de mentiras heredadas que nos han hecho creer en una fe malinterpretada dirigida por un espíritu impostor que nos hace vivir una realidad creada específicamente para tenernos cómodos. Pero Yeshua dijo, Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Si usted es una persona que lee la escritura constantemente, podrá corroborar todo lo que le decimos. Y si es alguien que no acostumbraba a leerla, encontrará este mensaje muy incómodo, ya que destruirá todo lo que ha aprendido hasta el día de hoy. Sea como sea, luego de escuchar este mensaje y que el Ruach Kodesh hable a su corazón, usted no será el mismo, no importa qué decisión tome. También le pido que apunte todas sus dudas y si desea hacer una pregunta, vea el video completo, porque posiblemente su duda se le resolverá. Muchas personas descartan lo que decimos al principio sin quedarse hasta el final, hermano. No sea de esas personas. Así que si usted no está de acuerdo con lo que predicamos, aún así, le insto a que vea todo y luego con fundamentos que considere correctos, déjenos un comentario. Estoy consciente que si usted es cristiano, sobre todo si usted es evangélico, posiblemente no pensará que lo que hablaré es importante, o dirá que en lugar de dividir debo enfocarme en evangelizar a los perdidos. Pero le aseguro, hermano, que el día de hoy a los que debemos evangelizar mejor es a los cristianos. Mateo 23:15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Tal vez usted no está muy acostumbrado a que se use este término de fariseo para referirse a un cristiano, pero Yeshua dijo que por enseñar mal a la gente los hacemos 2 veces más hijos del infierno. Eso es porque los que predican y saben que su doctrina está mal, la siguen predicando conscientes de ello, y eso es un gran pecado. Pero los que los escuchan no saben nada. Ellos creen que los predicadores son siervos de Dios y consideran sus palabras como si fueran lo que el Padre está diciendo. Así que son ciegos creyendo en ciegos. Mateo 15:14. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sin embargo, entre tanta conformidad, culto a la personalidad, humanismo y superficialidad cristiana, existe un tipo de cristiano que tiene hambre de algo más. Ese cristiano que cada domingo sale del templo sintiéndose más molesto que cuando entró, que sigue yendo a la iglesia solo porque sabe que tiene un compromiso con su Dios, aunque cada día se sigue preguntando si realmente esa vida es todo a lo cual puede aspirar. Si usted se ha sentido así, yo le tengo buenas noticias. Amós 8:11 dice, He aquí vienen días, declara Adonai Elohim, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras de Adonai. Habacuc 2:14, Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Adonai como las aguas cubren la mar. Jeremías 16:19, Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentiras heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada.
Mi oración es que si usted es una oveja con hambre de la palabra, aquí encuentre alimento que le haga saciar todo su ser y decida seguir al único pastor al que debimos haber seguido desde un principio, Yeshua HaMashiach. Un comentario para nuestros opositores. Si usted ha entrado a este video para tratar de refutar todo lo que decimos, le advierto que muchos antes lo han intentado. Y por testimonios le puedo decir que muchas veces el tratar de refutar las raíces hebreas termina en que usted mismo se convierte en un hebreo. Nunca se olvide esto. Nosotros también estábamos donde usted está. Nosotros también éramos como usted. Todos nosotros salimos del cristianismo. Yo en lo particular estuve toda mi vida en él. Todos iniciamos como escépticos a este movimiento. Todos hemos tenido casi la misma instrucción que usted. Todos hemos pensado en algún momento que quizá nos metimos en una secta. Todos hemos tenido miedo de estar judaizándonos. Todos hemos leído Gálatas y las demás cartas de Pablo. Y no sabemos de memoria esos versos que usted cree que puede utilizar en contra nuestra. No existe cuestionamiento que usted pudiera hacernos que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Es muy poco probable que usted encuentre algún argumento en contra nuestra que no podamos refutarle con la Biblia. Otra cosa muy importante, este es un movimiento de gente que estudia individualmente. No existe un líder que haya... Estas son las 10 doctrinas básicas de las raíces hebreas. Número 1. Yahweh Elohim es uno, no una trinidad, no una dualidad. Uno. Yeshua, el Hijo, es uno con el Padre y es la imagen visible del Elohim invisible. Número 2. Toda la escritura es inspirada por Elohim y es una sola, sin divisiones. Número 3. La salvación es por gracia por medio de la fe en Yeshua y se demuestra guardando la Torá. Número 4. La Torá es el instructivo del Padre para nosotros. Yeshua vino a mostrar cómo guardarla. 5. Israel es el único pueblo de Elohim. Todo el que es salvo es parte de Israel y debe guardar la misma Torá, tanto judío como gentil injertado. 6. No existe tal cosa como una, entre comillas, iglesia gentil. Eso se llama teología del reemplazo. Número 7. El Shabbat y los Moadim, las fiestas, son eternos y ordenados para todo Israel. 8. Las leyes dietéticas de Levítico 11 siguen vigentes. 9. La restauración del nombre santo de Yahweh, Yeshua y otras palabras transliteradas. 10. El rechazo de toda tradición babilónica o romana. No espero que usted comprenda todos estos puntos el día de hoy. Ya restaurada. Durante este estudio utilizaremos algunas palabras en hebreo que es importante conocer para una mejor comprensión del contexto bíblico histórico. Estoy muy consciente que muchos de ustedes se preguntarán en este momento, ¿por qué hay tanto empeño por utilizar palabras hebreas si hablamos español? Y la respuesta más clara que puedo darle es que muchas veces la traducción de la palabra hace que no se comprenda el sentido original de la expresión hebrea. Debemos entender que la Biblia es una colección de libros escritos por personas que no hablaban español y que no eran occidentales. Eran israelitas que hablaban hebreo y que tenían expresiones que no pueden traducirse sin perder su significado original. Hay demasiados factores en juego cuando se trata de interpretar lo establecido en la escritura. El factor histórico, el factor lingüístico y sobre todo el cultural, cuyos modismos hacen mucho más difícil la comprensión correcta de frases que pudieran significar algo para los que las escribieron y leyeron la escritura en aquellos tiempos y otra cosa completamente distinta hoy, al que estamos a más de 2000 años de distancia del último libro que se escribió. Debemos dejar de hacer eisegesis, que es aplicar la Biblia a nuestras vidas sin considerar el contexto en el que se escribió. Por el contrario, debemos hacer exégesis, que es estudiar la escritura en el contexto correcto y aplicarla así. Por lo tanto, es necesario que nos quitemos los lentes griegos y nos pongamos los lentes hebreos para comprender bien lo que estamos leyendo. De no ser así, estaremos leyendo la Biblia con la cosmovisión de nuestra cultura y no con la de los que la escribieron. Habiendo dicho esto, aquí tenemos 10 palabras hebreas básicas que usted necesita saber. Número 1, Elohim. Significa Dios, específicamente Dios en unidad o Dios creador. Número 2, Yahvé o Yahweh. Este es el nombre de Dios, específicamente el gran yo soy o el Dios siempre presente. Número 3, Yeshua HaMashiach, que es el nombre correcto de Jesucristo. Significa Dios es nuestra salvación.
Hamashiach significa el ungido o el Mesías. Número 4. Ruach Kodesh. Este es el nombre correcto del Espíritu Santo. Ruach significa viento, aliento, soplo, aire, y todas ellas son manifestaciones del Espíritu. Kodesh viene de Kadosh, que significa santo. Adonai, que significa el Señor en referencia a Yahweh. Torah, que significa instrucción en justicia. Equivocadamente llamada ley, la Torah es el instructivo de vida que Yahweh le ha dado a su pueblo. Número 7. Tanaj y Brit Hadashah. Estos son los nombres correctos del Antiguo y el Nuevo Testamento. No significan Antiguo y Nuevo. Tanaj significa Sagradas Escrituras y Brit Hadashah significa Pacto Renovado. Número 8. Emunah. Esto significa fe, demostrada con obras de justicia y obediencia. Número 9. Teshuvah. Significa literalmente retornar. Es el arrepentimiento verdadero que nos hace volver al Padre y a sus instrucciones sin apartarnos de ellas. Y número 10, y está en español, teología del reemplazo. Esta es la doctrina satánica que dice que solo la iglesia es el pueblo de Dios y que Israel, por rechazar a Yeshua, ahora son rechazados por Adonai. Hay un valor tremendo en restaurar los nombres originales de la Escritura, mi hermano, pero esta restauración no debe ser motivada por el miedo a invocar algo pagano, sino por el amor que le tenemos a nuestro Elohim, que hace que deseemos honrarle con nuestros labios, y por el anhelo que deben hacer en nosotros por obedecer sus preceptos sin desviarnos de ellos. Una muestra de que Adonai nos escuchaba aun cuando no conocíamos su nombre verdadero, la tenemos aquí. Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Yahweh está diciendo que como la palabra Baal significaba Señor y la palabra Adonai significaba Señor, Yahweh entendía que los israelitas pensaban que eran la misma cosa. Entonces ellos decían, te adoramos Baal, pensando que se estaban refiriendo a Yahweh, y entonces Adonai conocía sus intenciones y por eso él les daba la provisión que ellos pedían y ellos le agradecían diciendo gracias Baal, pensando que era Yahweh. Y Adonai, a pesar de que decía, oye, yo no me llamo así, él entendía que lo estaban buscando así. Y eso pasa el día de hoy también. Muchísima gente le dice Jehová o al Salvador le dicen Jesús. Y son personas sinceras que están buscando realmente conocer al Dios verdadero. Le dicen Dios. Y no porque le dicen Dios o le dicen Jesús o le dicen Jehová, ya Él no los va a escuchar. Pero mire lo precioso del caso. Era una profecía, Oseas 2:16. Y en ese día declara Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me vas a llamar ya más Baal y mi señor, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Es decir, Adonai estableció que un día entenderíamos la importancia de restaurar su nombre, ya no como miedo de estar invocando algo malo, pero por el amor que le tenemos. Por eso el término es Ishi, que significa mi amado, mi esposo. Entonces, la motivación para la restauración de los nombres no debe ser el miedo a invocar algo malo o decir, ya no voy a decir esta palabra porque significa algo que tiene que ver con adorar. Esa no es una motivación correcta. La motivación debe ser el amor que tenemos por el Padre, porque Él conoce nuestra ignorancia, pero también nosotros, ahora que lo estamos empezando a conocer mejor, debemos de corazón honrarle y tratar de conocerlo. Es como, por ejemplo, si